Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 39. Soy Raimundo Greguar desde Santiago de Chile y como siempre con la grata compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Hola Raimundo, hola oyentes. Muy contento de estar de nuevo en el programa 39, habiendo transcurrido hasta la Pascua. ¿Cómo pasaste vos las Pascuas? Mucha tranquilidad, poca gente en la ciudad, así que de verdad un momento ideal para desconectarse, reflexionar y estar en paz. Muy bien, parece bien. Sí, espero que por allá haya sido igual. Sí, también. Mucho turismo interno hubo un boom de turismo en Argentina, un récord histórico. Pero bueno, yo no me desconecté tanto porque estuve siguiendo los acontecimientos internacionales. Eso no me despego de eso. Qué bueno eso, como siempre Maximiliano ahí buscando información. Y lo mismo he hecho yo también, hay que decirlo. Así que... ¿Qué novedades tenés? Mira, resulta que la semana pasada los gobiernos de Arabia Saudita y Kuwait anunciaron que van a comenzar a explotar más bien un yacimiento gasífero, ¿ya? Uh-huh. ¿Esto por qué es relevante? Porque estamos hablando del yacimiento gasífero de Arash Dorra, ¿ya? Y es una zona que está en disputa con Irán. ¿Ya? ¿Es en el Golfo Pérsico? Bueno, Golfo Pérsico, o como dirían los árabes, el Golfo Arábigo. Desde ahí viene ya la disputa, ¿no? Pero es marítimo, digamos. Sí, es marítimo, está en el mar esto. Bien. Bueno, resulta que ellos anunciaron esto, y la novedad, más allá que están diciendo que van a explotar esto, es que le invitaron a Irán a negociar y conversar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Es una historia muy larga. En los años 60, Irán y Kuwait, en forma separada, concesionaron a empresas extranjeras, en el caso de Irán una empresa mixta, la exploración y explotación. ¿Qué pasó? Que en la zona norte de esta zona, donde están estos yacimientos, ahí se sobreponían a las zonas de explotación y exploración de ambas partes, y que tiene que ver obviamente con los límites marítimos. El 2001 Irán empezó las perforaciones en esta zona, por lo tanto Arabia Saudita y Kuwait firmaron un acuerdo limítrofe y acordaron explotar en forma conjunta los recursos. El problema es que en el 2016 se cortaron las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, y en el 2020 comenzaron en forma secreta conversaciones en Irak. Por lo tanto, esto que está ocurriendo, por un lado, lo podemos ver desde una perspectiva positiva, ¿no? Como a ver si esta explotación de recursos lleva a un entendimiento diplomático que permita, ¿por qué no?, que los tres países lo exploten en forma consensuada, o en forma negativa, que esto sea un nuevo punto de choque entre estos países y principalmente Arabia Saudita e Irán. Claro, es probable que sea de forma positiva y esté en concordancia con el acercamiento de Washington a Irán, porque necesita más petróleo y más gas para venderle a Europa, y también con lo que decías recién, con las conversaciones secretas que se iniciaron entre Arabia Saudita e Irán ya hace 2 años, así que es probable que sea un acercamiento también diplomático, ¿no? Sí, ojalá que ocurra esto, y es de esperar que ambos asuman que va a ser mejor para todos si deciden explotar este recurso, el gas, en forma consensuada y sin problemas. Claro. Bien, yo me vengo para este lado de la región, para América Latina. En Colombia no paran las masacres de líderes sociales, falsos positivos, también de asesinatos de personas que firmaron la paz, exguerrilleros. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, llamado INDEPAZ, elaboró un informe en el cual 830 personas fueron asesinadas, masacradas desde 2020 hasta ahora, y el récord fue el año pasado, 335 solamente en 2021. Siguen los falsos positivos que eran de la época de Uribe, ¿no? A los muertos, a los asesinados se los hacía pasar como que habían sido asesinados en lucha o había habido un enfrentamiento. Bueno, sigue sucediendo eso en el gobierno de Duque, por algo se dice que también es el heredero de Álvaro Uribe. En la época de Uribe era muy común esto.
Y una pregunta, perdona, Maximo, estas masacres, ¿las realizan fuerzas del Estado, paramilitares, grupos terroristas? Fuerzas, sí, paramilitares, no son fuerzas oficiales, son fuerzas paramilitares, y bueno, muchas veces son anónimos. El asesinato de los líderes sociales que piden reformas sociales, agrarias, una mayor redistribución de la riqueza, son asesinados, sobre todo campesinos, ¿no? Líderes campesinos son asesinados de forma anónima. No se conoce o no se investiga a fondo quiénes son los responsables, como también exfirmantes de la paz, algo que fue incompleta la firma de la paz en Colombia en 2016, y con esto, bueno, se empeora, se embarra un poco este logro que ha tenido Colombia. Qué lástima, porque aquí finalmente estamos hablando de muertos, así que ojalá que esta tendencia vaya a la baja y que, bueno, se encuentre una solución política a este asunto. Ojalá, sí. Mira, nos vamos a ir a otro lado donde también hay un país bastante convulsionado, bastante más que Colombia, hay que decirlo. Me refiero a Somalia, donde en semanas anteriores dijimos que era importante que finalizara el proceso electoral de las legislativas, ¿no? Bueno, hay algunas novedades. Si bien faltan 26 escaños en la Asamblea Nacional, o sea, van 249 escaños ya tienen nombre y apellido, a pesar que faltan 26, por lo menos 290 integrantes del Poder Legislativo, porque son 2 cámaras, ya juraron, así que solo faltaría cerca de 40 personas, y esto es positivo porque va moviéndose a poquito esta Asamblea Nacional. Recordemos que es importante que todos juren, porque cuando lo hayan hecho todos, y cuando todos los escaños estén definidos, se va a poder elegir al presidente de Somalia. ¿Hace mucho que no hay presidente en Somalia? Hay uno, conocido como Farmayo, pero el problema es que lleva un año con una extensión de su mandato, que para algunos es ilegal, para otros es lo que hay, porque hay un vacío legal ahí, porque no se ha podido realizar la elección presidencial. Entonces no es que no tenga presidente, desde 2017 que Somalia tiene presidente, pero falta todavía esto que es importante, que es la institucionalidad democrática. Claro, consolidarlo institucionalmente, claro. Sí, así que damos esto para que la gente tenga el seguimiento a esta noticia y esperamos que en las próximas semanas podamos decir que finalmente ya haya fecha para las presidenciales. Y si además, si las elecciones en Somalia no las siguen en este programa, no sé dónde las van a seguir realmente. La verdad que sí. Bueno, tengo una noticia. ¿Te enteraste que Gran Bretaña está en negociaciones con Ruanda para deportar a los migrantes que ingresan a través del Canal de la Mancha, para deportarlos a Ruanda y que pidan asilo en Ruanda? No sé si sabías. Sí, algo leí que justamente parece que el acuerdo sería que Reino Unido enviaría a Ruanda a todos estos inmigrantes que están en situación ilegal, mientras se define su futuro, si son acogidos como refugiados, demandantes de asilo, ¿no? Claro. Resulta que el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, condenó este plan inglés o británico de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo, porque dicen que esto es violar varios tratados y también los derechos humanos de las personas, porque paralelamente el Reino Unido está promoviendo la inmigración de ucranianos y a principios de marzo lanzó un plan de pagarle 420 euros a cada familia que acoja inmigrantes ucranianos. Sí. Una doble moral, ¿no? Sí, yo creo que, uno podría, pensemos así en forma inocente. Quieren mandarlo a Ruanda para fomentar a Ruanda, para que los mismos africanos acojan a los inmigrantes, ¿no? Qué bueno. Pero el problema es que todos, yo creo que intuimos en qué va a terminar esto, que al final va a ser un traslado de inmigrantes a otro país y listo. Y además que Ruanda ha tenido mucho progreso en muchas cosas, pero todavía en derechos humanos, todavía hay un tejado de vidrio ahí. Exactamente, a eso me iba a referir. Ruanda ha avanzado mucho desde el genocidio que hubo hace 28 años hasta ahora, ha avanzado en muchos aspectos económicos, sociales, de integración. Sin embargo, sigue gobernando Paul Kagame, el presidente que está por lo menos responsabilizado de uno de los 2 genocidios que hubo de Hutus en el vecino Congo,
y no se sabe si también está implicado en el atentado al presidente ruandés, que el avión que se derribó, que originó, fue uno de los, el que dio origen al puntapié inicial para el genocidio, ¿no? Así que ha violado los derechos humanos en varias oportunidades, y bueno, enviar migrantes a ese país no es algo ético, me parece. Yo creo que también... Sí, perdona, Maximiliano, continúa, por favor. No, iba a decir que el Reino Unido dice que con esto, porque el Reino Unido se defiende diciendo que con esto evitan el tráfico ilegal de personas. Sí, a mí lo que yo quería decir brevemente es que yo creo que esto también de Ruanda, son innegables los progresos que ha tenido en equidad de género, energías renovables, avances en la estabilidad del país. Pero yo creo que esto es en el fondo un acuerdo que favorece a Ruanda y a Paul Kagame para mostrarle al mundo lo mucho que ha avanzado Ruanda, a tal nivel que incluso ahora va a acoger inmigrantes claro, que no puede recibir Europa. Entonces es una especie de marketing también, yo creo, que le favorece a Europa y en este caso al Reino Unido para no acoger a tantos inmigrantes, y en el caso de Ruanda para consolidar este poder que está teniendo el interior de África. Es verdad, eso es un lavado de cara del gobierno de Kagame, pero también el Reino Unido le va a pagar 144 millones de euros por este favor que le hace Ruanda. Claro. Que también hay una cuestión económica. Bueno, Maximiliano, han sido temas muy interesantes todos, pero ahora nos vamos a ir a una pausa. Bien, empezamos con los análisis en el próximo bloque. ¿Querés adelantarnos de qué se va a tratar el tuyo? Sí, esta vez no habrá misterio. Voy a hablar básicamente sobre lo que está ocurriendo en Palestina, entre Palestina e Israel, en Medio Oriente, para saber un poco en qué está todo esto. Bien, entonces ya era hora que habláramos de Israel y Palestina. Estábamos al debe, era una gran deuda que teníamos, no sé por qué, pero le vamos a empezar a dar la relevancia que merece a esta zona del mundo. Bien, después de la pausa entonces. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 39. Y bueno, fue una semana, sobre todo un fin de semana agitado, ¿no? En Jerusalén hubo represión en una mezquita muy importante por parte de Israel, ¿no? Contanos un poco. Sí, claro, el viernes pasado, estamos hablando del 15 de abril, hubo choques entre fuerzas policiales de Israel y, bueno, creyentes, musulmanas, que estaban en la mezquita Al-Aqsa, ¿ya? ¿Qué pasó? Bueno, esta es una mezquita muy importante para los musulmanes, pero estos enfrentamientos terminaron con 150 heridos, ¿ya? Y además debemos mencionar que estos ataques, estos choques, ocurrieron además en pleno Ramadán y curiosamente en la mitad del Ramadán prácticamente. Uh-huh. No es primera vez que ocurre algo así. No. Me refiero a choques en la mezquita, en lugares sagrados, pero también en pleno Ramadán. ¿Puedo decir que es a propósito que haya sido en Ramadán la represión, o podría haber sido en otro momento? No tengo pruebas para decir eso, pero me llama la atención que en otros años ha pasado lo mismo, o sea que ni siquiera se respeta un mes sagrado como Ramadán. Uh-huh. Yo entiendo que hay palestinos que efectivamente lanzan cohetes, que atacan, que son terroristas, pero atacar siempre las mezquitas me parece que no corresponde. Porque ahí la mayoría de las personas son civiles que no tienen nada que ver con estas claro. disputas. Según tengo entendido, y corregime si estoy equivocado, en el último mes hubo creo que varios israelíes muertos por ataques con cuchillos. Creo que se los reivindica el Estado Islámico, no el pueblo palestino, ni tampoco ninguna de las fuerzas gobernantes palestinas. Es así, ¿no? Es una lástima hablar de estos números, pero lo que hace Maximiliano es muy bueno, porque tenemos que colgarnos de algo para analizar. Y mira, entre el 22 de marzo y el 8 de abril, 14 israelíes fueron asesinados por supuestamente la mayoría de ellos por el Estado Islámico, lobos solitarios que dicen ser parte del Estado Islámico, o en algunos casos tengo entendido que ninguno de estos ataques fue, salvo uno o dos que fueron reivindicados por el Estado Islámico, los demás no, pero todo apunta a que no fueron los típicos grupos como por ejemplo Hezbollah o Hamas. Claro.
Pero hay que decir que en ese mismo rango, además de los 14 israelíes asesinados, 10 palestinos fueron asesinados también por las fuerzas policiales de Israel. Claro. Mira, entre el 1 de marzo y el 8 de abril se han registrado 288 eventos de violencia en Palestina, con un saldo de 16 muertos. O sea, tenemos israelíes asesinados por terroristas y palestinos que están muriendo por el uso desproporcional de las fuerzas policiales en Israel. Claro, como suele suceder, siempre la respuesta israelí siempre es desmedida y recae sobre civiles inocentes. Sí, voy a dar un último dato para que después pasemos a analizar algunas tendencias. Entre el 8 de abril del 2021 y el 8 de abril del presente año se han registrado 2.703 incidentes de violencia en Palestina, con un saldo de 384 muertos. Así que esto nos permite entender un poco lo que está pasando allá. Como ya todos sabemos, es cíclico, o sea, hay momentos en que ya la violencia se desata y en otros en que esta violencia normalizada llega a los niveles más bajos. Ahora la pregunta, Maximiliano, es ¿en qué contexto está sucediendo esto, no? ¿En qué contexto? Bueno, hay muchas cosas, pero para empezar, tenemos la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Sí. Y que esto último va ligado también a las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Sí, bien. También lo de Yemen. Lo de Yemen, por supuesto, ¿no? Donde hay diversos actores regionales e internacionales involucrados, ¿no? Sí. Y donde Irán y Arabia Saudita están en oposición. También tenemos el importante rol que está teniendo Emiratos Árabes Unidos en el Medio Oriente. Claro. Lo hemos visto en programas anteriores, por ejemplo, con el corredor India, de India, que va a partir en India, va a llegar hasta Grecia, pasando por Jordania y también Israel. El rol de Emiratos Árabes Unidos también se está viendo mucho en los nexos que está estableciendo este país en el Mediterráneo Oriental, con esta pugna contra Turquía, ¿no? Claro. Y si hablamos de esta pugna, tenemos que recordar lo que ocurrió con los bandos Turquía, Qatar y Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, aunque esto ya parece ser que se está arreglando. Sí. Parece que esos bandos ya no son tan rígidos. Además, recordemos que está la terrible crisis en Líbano, ¿no? Claro. Y lo que está ocurriendo en Siria, ya guerra civil o guerra desde hace 11 años. Y por último, en este escenario, parece ser que el conflicto palestino-israelí pasa a un segundo plano. Vos decís porque hay varios conflictos muy importantes abiertos en Medio Oriente, ¿por eso decís que pasa a un segundo plano? Claro, y porque en el conflicto palestino-israelí no ha habido grandes novedades tampoco, ni retrocesos ni avances. No, es verdad. No. Creo que desde que Trump reconoció Jerusalén como capital israelí, ha habido, los estados árabes firmantes, la normalización con Israel, pero no ha habido grandes novedades, ni negociaciones, ni avances, ni retrocesos. No, de hecho lo último es lo que tú mencionas, y en ese sentido yo planteo la siguiente pregunta. Muchos critican esta normalización de algunos países como Sudán, Bahrein, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos con Israel, ¿no? Se plantea que en el fondo es validar a un Estado que está violando derechos humanos y que está ocupando territorio palestino, ¿no? Claro. Sin embargo, yo aquí voy a pensar desde otra perspectiva. ¿Será que esta normalización servirá como método de presión para contener a Israel? Lo digo porque, por ejemplo, en los últimos días, Marruecos y me parece que Bahrein también condenaron lo que está haciendo Israel. En Marruecos incluso fue explícito, dijo que no pueden atacar lugares sagrados, ¿ya? Y recordó que sigue apoyando a Palestina como Estado. Claro. Sí, pero yo creo que en mi opinión no pasa de una mera condena como las que suele hacer Turquía, aunque Turquía tuvo una interrupción de casi una década de relaciones con Israel, de relaciones formales, ¿no? Porque comerciales y militares siguió habiendo relaciones.
se condena quizás de la boca para afuera y después en la práctica no sucede nada. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Maximiliano. Creo que al final esto tiene mucho de fuego artificial y poco de hecho concreto. O sea, al final lo importante es que se tomaran medidas, ¿no? Por ejemplo, que Sudán, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, junto a Marruecos, quizás tomaran alguna decisión, no sé, hicieran un reclamo más allá, que por último, que sea más cosmético, pero que las Naciones Unidas intentaran una sanción, sabiendo que no se va a poder, no sé, hacer algo más. Claro. Sí, es verdad, en el Consejo de Seguridad no se va a poder por el veto de Estados Unidos y otros países, pero en la Asamblea General se condena a Israel todos los años y tampoco sucede nada, digamos. Es algo que en la práctica no tiene mucha validez. Sin embargo, me parece importante que se condene y bueno, pero no existe un instrumento mayor de presión o no están dispuestos a implementarlo porque no van a romper relaciones con Israel. No. Habiendo normalizado las relaciones, no tiene sentido haber dado un paso para deshacerlo, ¿no? Además, esta normalización, por supuesto que favorece a Israel, pero también trae beneficios para estos países. Entonces, y no solo en el nexo con Israel, sino que también con Estados Unidos. Entonces, volver atrás sería ilógico, pero es de esperar que en el futuro, yo espero que en el futuro haya más normalización diplomática, pero que esta normalización diplomática, porque la solución pasa por reconocer a Israel, pero que esta normalización signifique que realmente a Israel se le obligue finalmente a cesar, a terminar la política de asentamientos y que se siente a negociar en serio los límites de 1967. Sí, es verdad, como hemos dicho otras veces, quizás exactamente esos límites son imposibles de cumplir hoy en día por la cantidad de población civil que hay israelí viviendo en Cisjordania, por ejemplo. Pero, como decís vos, podría haber otro tipo de negociación en serio. Se había acercado bastante el gobierno de Obama a una presión hacia Israel, pero Biden no está en esta línea. Parece más estar en la línea de Trump. Sí. No presiona a Israel para que cumpla los... En definitiva, son resoluciones de las Naciones Unidas. Sí, yo creo que hay que ser realista. Yo he planteado esto en otros programas. Y creo que el realismo nos lleva a asumir que quizás no va a ser posible establecer los límites de 1967, pero llegar a un acuerdo para una solución que deje a todos contentos y que genere una justicia la justicia que tanto esperan los palestinos. Claro. Incluyendo también seguridad para los israelíes. Por supuesto, al final se trata que que existan ambos estados bien definidos, con límites, ojalá con una integración en el mediano plazo y que nadie sufra por este conflicto. Claro, exactamente, ojalá. Bueno, cada vez parece más lejos porque Estados Unidos, que es un actor clave como defensor de la política israelí en Medio Oriente, no está tan involucrado en las negociaciones, entonces por eso no parece cercano un acuerdo, sí. Pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de que el mundo vaya hacia ese lado, ¿no? Y también por la forma en que han abordado este tema los gobiernos, los distintos gobiernos israelíes. Unos tienen cierta nostalgia de lo que ocurrió en los años 90 con Yitzhak Rabin, ¿no? Que fue quizá el momento histórico en el cual estuvo más cerca una solución. Ojalá que por ambas partes asuman este desafío y mejore esto. Nos vamos a tener que ir a una pausa, Maximiliano. Bien. Si te parece, adelanto el tema de análisis que voy a tocar. ¿De qué vas a hablar en el siguiente bloque? Voy a dejar un interrogante en el aire. Si es posible establecer una moneda común, una unidad monetaria común para los países de Sudamérica. Muy interesante este tema, especialmente porque en el mundo y en Sudamérica hay sectores que apoyan la integración y otros que parecen estar en contra de esto. Bien, bueno, después de la pausa lo vemos entonces. Así es, vamos a la pausa y ya volveremos con este muy interesante tema. Estamos de regreso ya, iniciando este tercer y lamentablemente último bloque, Maximiliano. Nos hablabas algo, ¿no? de una moneda única en Sudamérica. ¿Es un tema general que te interesa o hay alguna iniciativa en particular que está generando noticias? No, existe una probabilidad muy alta de que Lula da Silva se convierta en presidente de Brasil, si la justicia no lo interrumpe nuevamente.
y vuelven los sectores económicos asociados a Lula que ya habían propuesto en 2003 una moneda común para Sudamérica, que no llegó a concretarse, después vamos a ver por qué, pero que vuelven a insistir con una unidad monetaria en la cual resguarde las economías sudamericanas de los vaivenes, de las presiones económicas y financieras mundiales. En este momento, bueno, la guerra en Ucrania produce que Europa y Estados Unidos puedan, con sus propias monedas fuertes, puedan sancionar a Rusia, embargarle sus depósitos, pero en el caso sudamericano, una de las peores crisis económicas que tuvieron las monedas locales, regionales, fue en 1979, cuando Estados Unidos elevó sus tasas de interés de esta manera reafirmaba el poder del dólar en el mundo. Lo que provocó es la insolvencia de muchas monedas sudamericanas y también generó endeudamientos masivos y fuga de capitales, porque los capitales iban a buscar tasas más altas y para eso iban a Estados Unidos. Entonces abandonaban el tercer mundo, y principalmente América Latina. Sí, una pregunta que siempre aparece es lo complejo que sería generar una moneda única, sabiendo que la realidad económica, financiera de los países sudamericanos es bastante dispar. Claro, ese es uno de los mayores desafíos, sí. Pero también, bueno, en el 2008, la crisis de las hipotecas, tanto el dólar como el yuan chino fueron los motores de la recuperación económica mundial. Entonces, América Latina, para evitar esa crisis de deuda que tuvo en la década del 80, esa obligación de privatizar el patrimonio estatal para poder pagar dicha deuda y sostener las monedas locales, bueno, se podría resolver con una moneda común al estilo del euro, que es lo que plantea, por ejemplo, Fernando Haddad, ex economista, ex gobernador de San Pablo y ex economista del Partido de los Trabajadores de Lula. Y para eso, bueno, habría que resolver lo que vos decís, la disparidad entre las distintas unidades monetarias y distintas economías que hay en el continente, ¿no? Claro, porque... por ejemplo... Sí, sigue, por favor. No, sigue. Dime. No, sigue, para no cortar tu inspiración. No. Se crearía un capital inicial con reservas propias de los países. Cada país aportaría de acuerdo al volumen de su PIB, y también impuestos creados a importaciones de países fuera de la región. Acá, esto sería el primer paso, pero también habría un obstáculo, que hay tratados de libre comercio con varios países, con otros países fuera de la región. Entonces ahí ya, si se le crea un impuesto a las importaciones, ya se verían alterados esos tratados de libre comercio que ya existen actualmente. Y hay un pequeño o gran escollo, diría yo. Claro, por ejemplo, mi país, Chile, se ha caracterizado por firmar acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio. Y obviamente hay otros países de la región que han optado por otro modelo. Yo no digo cuál es mejor ni peor, pero es una realidad. Entonces habría que equilibrar este tipo de decisiones que son finalmente políticas e incluso ideológicas. Y lo otro que a mí me genera cierta duda, o sea, a mí me parece buena la idea, pero si no tenemos ningún organismo de integración que agrupe a los 12 estados sudamericanos realmente con hechos concretos, ¿qué tan factible es que podamos tener una moneda común? Claro, también eso, digamos, los economistas brasileños lo que están pensando es que, bueno, en Chile ganó la izquierda, en Colombia es muy probable que gane la izquierda, en Brasil puede volver Lula, en Perú, bueno, hay una izquierda diferente, pero una izquierda al fin. Bueno, después está, el gobierno de Venezuela, que se está recuperando de una feroz crisis económica. Argentina, con un rumbo extraño, ideológico. No es un gobierno muy de derecha, pero tampoco es un gobierno de izquierda. Entonces, Bolivia también, con más países en donde la izquierda está volviendo de otra manera que a principios de siglo, es posible reflotar esta idea de acuerdo a los economistas brasileños, ¿no? Entonces, también equivaldría a una unidad política. Apuntan también a eso, porque van de la mano. La unidad económica también podría haber un organismo como el UNASUR o algo similar. Pero una pregunta, Maximiliano, en este sentido, ¿sería un proyecto que
tendría cierta fragilidad, porque en el fondo se conseguiría ahora porque el mapa electoral actual de Sudamérica permitiría que hubiese muchos gobiernos de izquierda. Pero ¿qué pasaría si es que en el siguiente ciclo electoral el continente, como ha pasado antes, gira hacia la derecha? Bueno, ese es uno de los problemas que tuvo la anterior moneda, que era el sucre, que se intentaba crear el sucre, una moneda sudamericana, que al final lo adoptaron los países del ALBA, pero fue un proyecto que ya nació casi muerto, porque las distintas crisis económicas que han tenido, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, el golpe de Bolivia, bueno, ya mucho antes, el bloqueo a Venezuela ha hecho que, y también el valor del petróleo que se depreció, en el cual se basaba un poco esa moneda sucre. Una moneda financiera, digamos, no una moneda de curso legal cotidiana, sino una moneda entre bancos y entre estados. Ahora se intentaría crear otra moneda, se llamaría SUR, ya le pusieron nombre, que sería por ahora una moneda digital también para transacciones comerciales y financieras solamente. Cada país mantendría su moneda local, que se podría convertir en una moneda más fuerte, en teoría, todo eso en teoría, sin depender del euro o del dólar. A eso se apunta. Pero sí, es verdad, y llega a cambiar el mapa electoral, se tendría que sentar una base muy sólida para que no cambie la moneda única ni que no esté relacionado tan íntimamente, digo. Yo aquí voy a ser un poco crítico con la política sudamericana, sin importar la ideología. Me parece que que este proyecto es interesante, pero se están saltando los primeros pasos. O sea, yo creo que lo primero es tener una integración regional consolidada, y eso no existe. O sea, pasamos de la UNASUR al PROSUR, ahora se elimina PROSUR. Me parece que tenemos que hacer lo que hizo la Unión Europea, incluso la Unión Africana, que tiene organismos continentales, regionales, de integración hace décadas, y después de mucho tiempo, en el caso de la Unión Europea, apostaron por este euro, ¿no? Claro. Creo que aquí no tenemos ninguna base mínima de integración regional y queremos una moneda regional. Para mí sería más lógico y tendría más sentido, por ejemplo, que hubiese una moneda para los países miembros de la Comunidad Andina o incluso para los países del Mercosur, pero creo que hoy no están dadas las condiciones para una moneda regional. Claro, iba a ser exactamente esa comparación con el Mercosur, porque habría que crear un mecanismo de ajuste simétrico entre los países, porque bueno, hay mucha disparidad, como bien decías, y también para administrar tanto el superávit como el déficit. Y también, según estos economistas brasileños, habría que crear una cámara de cooperación para financiar las asimetrías, ¿no?, entre las economías y el dinamismo que existe entre ellas, porque, por ejemplo, hoy en día en el Mercosur hay asimetrías comerciales, por ejemplo, en el sector automotriz entre Brasil y Argentina. Pero existen asimetrías mayores entre Brasil y Argentina con los países, con los socios minoritarios del Mercosur, con Paraguay y Uruguay. Y nunca se ha podido resolver esas asimetrías, tanto comerciales como comerciales principalmente. Entonces, resolviendo eso, se acercaría uno a una moneda común. No se ha podido crear nunca una moneda ni de la Comunidad Andina ni tampoco del Mercosur. Pero bueno, existe este proyecto en carpeta, vamos a ver si se puede materializar. Es muy difícil si no hay una unidad política, pero por supuesto se basa en el recorrido que tuvo el euro. Pero existía la Comunidad Económica Europea primero, luego fue la Unión Europea. Es como decir, primero tiene que haber una base política. Claro, o sea, no podemos hacer un queque sin harina. Claro, exacto. Y además no tiene que depender de quién gobierne, de qué ideología ni qué gobierno esté gobernando, como sucedió en Europa. En Europa han cambiado de signos políticos, pero el euro sigue, la integración económica continúa, la integración política continúa. Aunque están los euroescépticos, como hablábamos la semana anterior, pero es una idea que vuelve a poner Brasil arriba de la mesa, ahora que es muy probable que Lula vuelva al poder. Y veremos si aprenden de los errores del pasado, que dependían mucho del petróleo, el sucre. Veremos si esta moneda digital se parece más a las criptomonedas o quizás
no sea un segundo intento de hacer algo similar o una copia del recorrido que tuvo el euro, no sé, veremos cómo se implementa. Exactamente, un tema interesante que habrá que seguir atento a sus novedades. Lamentablemente, Maximiliano, ya nos tenemos que ir despidiendo. Me imaginé porque al comienzo del bloque dijiste que era el último, entonces ya me venía preparando para esta mala noticia. Así es, lamentablemente, pero bueno, se pasó volando, los temas son muy interesantes. Recordamos a la gente que se abone, ¿no? Sí, al canal de YouTube, El Mundo desde el Sur, puede suscribirse y recibir las notificaciones de cuando subimos un programa nuevo o bien revisar el archivo y escuchar algún programa que les interese la temática. Perfecto, muy bien, nos estaremos encontrando nuevamente este jueves, ¿no? Bien, sí, gracias por acompañarnos. Bueno, nos vemos en la próxima emisión. Sí, que todos tengan una excelente semana y que estén muy bien, obviamente. Los mejores deseos para todos. Chau, hasta luego.